Cordial saludo, docente y compañeros. A continuación voy a hacer la presentación de mi intención investigativa, modelo teórico para desarrollar la literacidad a partir del uso de inteligencia artificial del lenguaje natural dirigido a las instituciones educativas oficiales en Chía, Colombia. Soy Carol Lorena Osma Cantor. Bueno, inicialmente frente a la realidad de estudio, pues tenemos los tres contextos. A nivel mundial encontramos que ya desde hace un par de décadas estamos dentro de la sociedad del conocimiento y de la información y pues esta, digamos que ha impulsado unos cambios en todos los aspectos de la vida, ¿no? A nivel social, económico, político y demás, y pues naturalmente todo esto ha redundado en la escuela. La ONU planteó hace unos años los Objetivos de Desarrollo Sostenible y particularmente en el número 4 habla de la educación, de la calidad, la pertinencia que deben tener los sistemas educativos a nivel mundial. También tenemos el Consenso de Beijing sobre Inteligencia Artificial y Educación. Esta es una cumbre que se dio en 2019 y a partir de la cual se empezaron a hablar de los diferentes desafíos que tiene para el sistema educativo la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces hay que sopesar de alguna manera cuáles pueden ser esas posibilidades, esas oportunidades de la inteligencia artificial, pero también tener en cuenta unos criterios de orden ético frente al uso de la misma. Por otro lado, la OCDE a los países que son miembros de esta organización les aplican las pruebas PISA, que son de lectura, matemáticas y pensamiento en ciencias naturales, y pues digamos que de allí salen una serie de sugerencias para los sistemas educativos. A nivel de Colombia, pues vamos a encontrar varios elementos. En un primer momento, de manera reciente, se han hecho unos cuestionamientos a las facultades de educación en el país, porque en los procesos de lectura crítica que son evaluados mediante las pruebas Saber Pro se evidencia que dentro de las profesiones los licenciados, quienes se forman para maestros, están teniendo los más bajos niveles de desempeño. Esto lo logró establecer una investigación de la Universidad del Norte y la Asociación también de Facultades de Educación a nivel nacional, lo cual prende las alarmas frente a los procesos de comprensión lectora y de literacidad que se estimulan incluso desde la formación de maestros. Tenemos también que hay un déficit en la cualificación docentes en tecnologías de la información y de la comunicación, que hay una brecha de conectividad en las regiones, que es bien importante. También vemos que hay una insuficiente integración de la tecnología de la información y la comunicación dentro del diseño curricular, pues esto digamos que de alguna forma obedece con los dos aspectos que se han mencionado anteriormente. El año anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues se planteó la democratización y el acceso a la tecnología como una forma no solamente de mejorar el sistema educativo, sino también las condiciones laborales y la competitividad del país. Entonces, pues hace parte de esta realidad de estudio en la que nos encontramos. También encontramos que hay un bajo desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas de lectura PISA, que como comentaba la aplica la OCDE a los estados que son parte, dentro de eso está Colombia, y a nivel nacional también encontramos que hay dos instrumentos de dos pruebas estandarizadas. Una es Evaluar para Avanzar, que se aplica a los estudiantes en básica secundaria de sexto a noveno y evalúa los niveles de competencia en comprensión lectora, y la Saber 11, que ya se va más hacia los procesos de lectura crítica, en las cuales digamos que los resultados no son tan favorables. A nivel del municipio de Chía, entonces encontramos que hay brechas en las dotaciones pedagógicas y en los resultados académicos que se dan entre instituciones educativas oficiales y privadas. Chía tiene una particularidad y es que el 85% de la oferta educativa está dada en instituciones de carácter privado, muchas de ellas de alto nivel. Entonces, pues digamos que la brecha es importante tenerla en cuenta frente a los resultados que ofrecen los muchachos en las diferentes pruebas estandarizadas y también con respecto a las dotaciones con las que cuentan las instituciones. Tenemos por otro lado que hay acceso a Internet en las familias, pero hay un bajo nivel académico de padres y cuidadores, de modo que digamos que poder orientar esos procesos que se dan en la red pues es un poco difícil en la medida en que no hay una preparación para eso. También tenemos que hay bajos resultados en las pruebas estandarizadas, las de Evaluar para Avanzar, que como ya señalaba evalúan comprensión lectora y son hasta grado noveno,
y en las de lectura crítica que se hacen a nivel interno en grado 10º y también a nivel nacional mediante la prueba Saber de grado 11. Y pues un elemento que es muy importante para tener en cuenta aquí dentro de esta intención investigativa es que se observa una alta frecuencia de uso del ChatGPT y de otras de estas aplicaciones de inteligencia artificial de lenguaje natural entre los estudiantes. ¿Sí? Entonces es muy común encontrar que en el desarrollo de actividades académicas, cuando tienen que realizar resúmenes, síntesis, hacer búsquedas de información, pues se remiten de manera inmediata al ChatGPT, que digamos hace parte de esa intención investigativa y de ese problema de estudio que se busca desarrollar. Bueno, entre los propósitos de la investigación, en el general está pues generar un modelo teórico para desarrollar la literacidad a partir del uso de inteligencia artificial del lenguaje natural. Está dirigido a instituciones educativas oficiales en Chía, Colombia. En los específicos tenemos 4 propósitos. El número 1 es develar las percepciones de los maestros de lenguaje del municipio de Chía sobre el uso de la inteligencia artificial en las prácticas de aula referido a los procesos de literacidad. El segundo es interpretar las prácticas de lectura que se realizan en el aula a partir de textos producidos por inteligencia artificial del lenguaje natural. El tercero es comprender las prácticas sociales y culturales que pueden producir los discursos generados por inteligencia artificial del lenguaje natural entre estudiantes de secundaria. Y el cuarto es construir los elementos teóricos que favorezcan la relación entre la literacidad y el uso de inteligencia artificial del lenguaje natural en el contexto escolar. Vamos a tener aquí entre la relevancia, pues hablando de la pentadimensionalidad, en el campo ontológico vemos que se percibe la hibridación de la realidad. Ese es un concepto manejado por Manuel Castells de manera reciente, en el que se señala pues que hay una virtualidad y una realidad que definitivamente entran en juego de manera permanente. Esto incide en todos los escenarios de la vida, incluyendo naturalmente la escuela. De allí que pues lo que se busca mediante esta intención investigativa es comprender el impacto que esto va a tener en los procesos de literacidad, entendiendo esta como una práctica social. A nivel epistemológico, pues decimos que el conocimiento se construye en la interacción, la intersubjetividad y la multiplicidad de los significados, y en ese sentido las formas de lectura y los dispositivos para el acceso a la misma se desarrollan en sociedades cambiantes que vale la pena investigar y comprender. A nivel axiológico, lo que se busca es promover la capacidad crítica al interior de la escuela a fin de empoderar y fortalecer las ciudadanías híbridas. Si ya no podemos hablar únicamente de las ciudadanías en los contextos reales o los digitales, sino dentro de este proceso de hibridación. En lo teleológico, pues el fin es generar una propuesta teórica que promueva la reflexión y el debate pedagógico en torno a las prácticas de lectura y los desafíos que presentan las tecnologías de inteligencia artificial para el desarrollo de procesos de pensamiento. Y en lo metodológico, ahí vemos una correlación interesante entre la literacidad como una práctica social de lectura y de escritura y el paradigma constructivista, en la medida en que se indaga por los fenómenos sociales, las interacciones y las presentaciones de la realidad con base en el diseño hermenéutico. Bueno, entre los referentes teóricos hay aquí como 2 grandes categorías en este momento. Por un lado está la literacidad y otra es la de la inteligencia artificial en el campo de la educación. En cuanto a la literacidad, pues Daniel Cassani, desde ya hace bastante, nos habla de los procesos de lectura desde los estudios socioculturales. También habla de la literacidad vernácula en la medida en que vale la pena indagar y establecer cuáles son esas prácticas de lectura que se dan en espacios que no están mediados por la interacción de la escuela. Y finalmente, hacia el año pasado, nos habla de las prácticas letradas en línea, así que esto, digamos, va cambiando nuestras prácticas de lectura y de literacidad conforme también va desarrollándose nuevos avances tecnológicos. Ya hace varias décadas, Paulo Freire, Kaplun y Barbas nos hablan del concepto de educomunicación y de los procesos que se deben dar de lectura crítica a partir de la multimodalidad, teniendo en cuenta pues que hablamos de inteligencia artificial y la cantidad de información
y de formas de producción de conocimiento que hay en la red, pues es importante también tener en cuenta estos conceptos. Y desde el 2016 hasta este año, Manuel Castells ha venido desarrollando diferentes conceptos frente a lo que implican las prácticas de lectura, escritura y la interacción social en la red. Por un lado tenemos el de la sociedad del conocimiento, que ya pues lo hemos señalado entre los antecedentes, y de otro, tenemos que hay unas nuevas formas de interacción y emancipación en la cultura. Sí, se habla mucho de los movimientos sociales y demás que se han dado a partir de la construcción de nuevas ciudadanías, a partir de la interacción y de las lecturas y de los procesos comprensivos que se hacen en red, y pues naturalmente habla también de la realidad híbrida como una posibilidad también que tenemos en este momento de interactuar en sociedad y de atravesar en la escuela. Desde la inteligencia artificial, pues están los postulados de la UNESCO en el consenso de Beijing, donde nos habla de sus garantías, de sus aspectos favorables, pero también prende una alarma frente a todo un panorama ético y de desarrollo de procesos de pensamiento que hay. La Organización de Estados, la OEI, también nos habla del panorama de la inteligencia artificial en las escuelas de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que aquí hay un rezago en las tecnologías de la información y de la comunicación, en la conectividad y también en la cualificación docente. Entonces nos plantea unos retos mayores. Y recientemente Chomsky, Robbins y Watumul hicieron un llamado de atención interesante sobre cómo se da el razonamiento moral y la capacidad crítica en las inteligencias artificiales de lenguaje natural y lo problemático que puede ser eso en el contexto escolar, ¿sí? Se habla desde la postura de estos autores que más allá de poder hablar de una inteligencia o de un aporte a la humanidad, lo que estamos es como de alguna manera viendo un plagio generalizado, ¿cierto? Y ya de alguna manera admitido en la medida en que muchas de estas inteligencias están afectando de alguna forma los procesos de pensamiento y de criticidad de los estudiantes en los diferentes niveles. Bueno, por otra parte, entonces tenemos los antecedentes, se hizo una revisión de tesis doctorales a nivel internacional, nacional y regional. Encontramos, digamos que no es mucho el avance también el tema de la inteligencia artificial, si bien está desde la década de los 50, pues en el campo de la educación y más las de lenguaje natural como ChatGPT, pues están teniendo un desarrollo inicial, ¿no? ChatGPT sale para el año 2022. Entonces todavía ese campo de estudio es reciente. Sin embargo, pues encontramos algunas apuestas que hablan de las representaciones sociales, de los procesos de apropiación de las tecnologías y de todos esos imaginarios que hay alrededor de la inteligencia artificial. También encontramos algunas sobre el desarrollo de la literacidad crítica, el currículo y estrategias didácticas en la escuela, en lo referido, digamos, a apoyarse dentro de las tecnologías. A nivel nacional, pues tenemos que ya hay algunas reflexiones que se han dado. Una de ellas son los propósitos de la educación frente a los desarrollos de la inteligencia artificial, si vale la pena volver a hacer la revisión curricular de los lineamientos y las políticas educativas. Y tenemos también la incidencia de la inteligencia artificial en la educación contemporánea, ¿sí? Como queriendo mostrar un panorama inicial de cómo va a funcionar todo este tema de las inteligencias artificiales y lo productivo o no que puede llegar a ser. A nivel regional, en Bogotá primordialmente se han hecho estudios de doctorados que hablan sobre la revolución digital y la subjetividad y la literacidad enfocada en los hipertextos, que es, digamos, una parte importante que encontramos dentro de la interacción en la red. También tenemos dentro de la metodología, pues se va a manejar el paradigma constructivista, entendiendo que no existen realidades únicas y determinadas, sino que corresponden con construcciones que se generan a partir de la percepción de los individuos. El enfoque va a ser cualitativo. Digamos que aquí quiero puntualizar en que se centran en estudios del lenguaje y en la comprensión de fenómenos sociales, que es lo que se busca hacer con este proceso. Va a tener un diseño hermenéutico a partir del cual se busca interpretar y comprender las prácticas de literacidad que están mediadas con inteligencias artificiales y contrastarlas también con los actores que intervienen dentro del proceso investigativo, ¿no? Dentro de eso también me incluyo como investigadora.
En los instrumentos pues van a estar entrevistas semiestructuradas, la observación participante, revisión bibliográfica y naturalmente el análisis de aspectos formales y pragmáticos de los textos. Frente a la metodología también tenemos pues el escenario, son 2 instituciones educativas del municipio de Chía en Cundinamarca, Colombia. Los informantes serían equipos de docentes del área de lenguaje en la sección de básica secundaria, atendiendo digamos a que para estos niveles ya los muchachos tienen un mayor uso, apropiación y acceso a las tecnologías, y entre los criterios de selección de estos informantes pues vamos a tener instituciones educativas oficiales que tengan bajo desempeño en las pruebas de lectura, evaluar para avanzar y saber 11, teniendo en cuenta que son como dos elementos importantes que nos pueden dar luces sobre esos niveles de desempeño en lectura. Y en segundo criterio tenemos instituciones educativas oficiales que tengan acceso a Wi-Fi institucional. Algunas de las instituciones del municipio no tienen esta posibilidad, otras sí, y la idea es ver qué tanto potencial y esas prácticas de lectura en inteligencia artificial que pueden generar y pueden propiciar para el aula. Entonces, pues por ahora esa es como la intención investigativa del modelo teórico para desarrollar la literacidad a partir del uso de inteligencia artificial del lenguaje natural, dirigido a instituciones educativas oficiales en el municipio de Chía.